Por eso es que cuando uno hace una investigación tiene que desarrollar todo el proceso de la investigación científica. Es un instrumento construido para administrar los componentes del proceso de investigación. Establece la secuencia ordenada e interdependiente de las fases funcionales de la investigación. Una investigación siguiendo un proceso no es seguir una receta paso a paso, sino todos estos componentes tienen una relación ordenada, interdependiente en cada uno de ellos. Pues por eso que en este sentido el sujeto, el que investiga, es quien determina la organización sistémica del proceso de investigación. O sea, la investigación plantea cómo quiero organizar mi proceso, porque la investigación es un proceso mucho más complejo. Cada componente tiene una influencia operativa sobre los demás. Por eso es que las decisiones del proceso son graduales. Un componente implica decisiones en base a los siguientes componentes. Por eso es que el proceso funciona como un todo, donde ninguno de los componentes tiene valor independiente, sino dentro del proceso como un todo. La investigación comprende un todo. Ya en algún momento dijimos que la investigación es la forma como el investigador relaciona el conocimiento con la sociedad, porque lo que está buscando es la generación de conocimiento que sea útil para la sociedad. No existe un procedimiento único para hacer investigación. Cada investigador puede diseñar su propio procedimiento metodológico. Hay modelos que se plantean para hacer investigación. Por ejemplo, tenemos el modelo proposicional o un modelo basado en preguntas y el modelo clásico, que es el que siempre se utiliza. Empecemos describiendo algunos componentes que son importantes de cada uno de los modelos. El modelo proposicional es un modelo más complejo porque lo que busca es generar información fundamentada. Probablemente no está buscando nuevo conocimiento, sino está fundamentando una crítica a una realidad o un concepto ya conocido. Por eso es que no parte del desconocimiento, sino parte de una situación problemática. A esa situación problemática, el investigador cuestiona estos conocimientos o la realidad conocida, le hace una crítica, la cuestiona, ¿por qué fundamenta? ¿Por qué se da esa realidad? Y en base a eso realiza todo el proceso de investigación. Por supuesto, va a formular primero los objetivos, que se llama eso el momento problematizador y análisis teórico de cómo se sustenta el problema de investigación. Quizás este componente es muy importante porque en este componente, cuando hace la formulación de objetivos, antes de los objetivos, el investigador tiene que fundamentar la existencia del problema. Porque el problema no es una duda que yo tengo en este caso. ¿Qué será? ¿Qué será? No es una pregunta, no es una duda, sino es una realidad a la cual yo la cuestiono y no creo que sea la más indicada. Entonces, para cuestionar una realidad, un problema, tengo que fundamentarlo desde sus bases incluso teóricas y epistemológicas. No puedo decir nomás, eso funciona así, está mal. No, tengo que fundamentar por qué está mal. Y habría que explicar, habría que utilizar la teoría del conocimiento para explicar la vigencia y por qué ese problema se fundamenta y sigue contemplándose. Por supuesto, después hay una formulación de hipótesis, la formulación de variables de las hipótesis. Ese es el momento del diseño de intervención, de hipótesis. Y después una contrastación empírica de las variables. En este momento de diseño metodológico no hace una contrastación matemática o estadística de las variables, sino hace una contrastación empírica fundamentada teórica. Y esto nos da como resultado comprobar o desaprobar o rechazar las hipótesis, las variables y los resultados. Entonces, lo que hace
aquí probablemente en este modelo proposicional, como su nombre indica, es plantear una propuesta a una realidad que consideramos que no es adecuada. Y esa propuesta hay que demostrarla y fundamentarla, que es válida. Mucho lo consideran este modelo como la investigación cualitativa. Es una investigación mucho más profunda, más de un nivel doctoral, donde lo que es fundamentarse realidades con conocimiento teórico. No utiliza muy poco la demografía, la estadística para esto. Hay otro modelo que se le llama modelo basado en preguntas para hacer una investigación, y este ya va acercándose más al modelo clásico, porque lo que hace es preguntar qué investigamos, y ahí está el problema de investigación. Encontramos el problema. ¿Qué es lo que queremos investigar? Entonces ubicamos un problema. Y, por supuesto, también aquí la teoría que mantiene el problema funcionando. Tiene que haber una teoría que respalde que el problema está funcionando, que demuestre que el problema funciona y que no sea una especulación o un enunciado cualquiera que a alguien se le ocurrió plantear. No, tiene que ser un problema que realmente exista y que tenga fundamento de su existencia. Plantea otra pregunta: ¿para qué investigamos? Y se plantea los objetivos de la investigación. ¿Por qué es necesaria la investigación? Y aquí plantea la justificación dentro de todos los alcances que vamos a ver más adelante. ¿Con qué diseño se sienta la propuesta de la investigación? Hay que plantear un diseño, qué tipo de investigación vamos a realizar. ¿Y con qué construcción hipotética de variables se realiza la contrastación empírica? Vale decir, el planteamiento de las hipótesis y la construcción de sus variables. ¿Cómo se operacionalizarán las variables de una hipótesis? Aquí se construye una matriz de operacionalización de variables. ¿Y con qué diseño metodológico se realizará la comprobación, contrastación de las hipótesis a través de las variables? Y aquí generalmente se utiliza el método estadístico. Este método es muy clásico, o sea, no tan clásico, sino más sintético para algún tipo de otro tipo de investigaciones. A ver, y lo que sí probablemente, lamentablemente, este modelo clásico, lo usan todos, pero lo usan como receta. Por eso es que es muy difícil poder salirse de este esquema procesal secuencial mecánico, porque la investigación tiene que tener un criterio mucho más profundo. El modelo clásico contempla la elección de un tema, vale decir que el investigador está ahí y tiene que elegir un tema en el cual quiere hacer una investigación. Luego viene el planteamiento del problema. El investigador plantea un problema y este problema tiene que hacer como resultado del análisis de una situación problemática, lo caracteriza, lo delimita el problema y genera la precisión del objetivo. Ahí en la delimitación se plantea el objetivo del estudio, qué es lo que uno va a hacer. Luego viene una fase de formulación de objetivos. Ahí plantea un objetivo general y objetivos intermedios o secundarios que sean los específicos. Luego a estos objetivos tiene que plantear su justificación y el alcance. ¿Por qué plantea estos objetivos? Y esto tiene que tener una justificación y un alcance, ya sea con relevancia social, científica, personal, académica, y el alcance de factibilidad, de aplicabilidad, cualquiera de los elementos que planteen la justificación del por qué estamos trabajando estos objetivos. Una vez que se ha planteado la justificación, ya el investigador lo que tiene que hacer es elaborar un marco teórico conceptual. ¿De qué? O sea, hay que buscar la teoría que sostiene el problema o los componentes del problema, porque vamos a ver que un problema tiene siempre más de un componente. Entonces, este marco teórico va a servir para explicar el problema y probablemente, y no es solo probable, sino va a servir para plantear la hipótesis.
¿Pero en qué consiste la elaboración del marco teórico? Ya vimos una revisión bibliográfica. A partir de la revisión bibliográfica se elabora un esquema de contenido y después se desarrolla el marco teórico. Eso da lugar, como dijimos, al planteamiento de la hipótesis. Es decir, de acuerdo al tipo de investigación, por supuesto, las investigaciones descriptivas, ya dijimos, no tienen hipótesis. Las explicativas sí tienen que tener una hipótesis. Vamos a ver sus tipos de hipótesis existentes. De las hipótesis se desestructuran las variables, eso se llama operacionalización. Se identifican las variables que tienen una hipótesis, una independiente y una dependiente. Una variable siempre tiene que tener dos componentes. Si yo administro vacuna, entonces disminuye, o sea, no hay enfermedad. Sí, entonces son variables. Si no administro, entonces esto va a variar. Es una variable independiente y otra dependiente. Estas variables se las operacionaliza. Primero hay que dimensionarlas, se estructura a base de una matriz de datos que vamos a ver enseguida, porque el sentido de la operacionalización de variables es la construcción de indicadores, porque estos indicadores son criterios ya cuantitativos que van a ser utilizados para la demostración de resultados utilizando la estadística. Pasado ello, se hace un diseño metodológico que comprende la demostración de variables, se identifica qué tipo de estudio se va a realizar, la muestra donde se va a trabajar, y el universo y la muestra, por supuesto, y la contrastación de variables utilizando, recolectando datos, procesando, sistematizando, y sean los resultados que serían las conclusiones finales. Estas conclusiones están en relación con estos objetivos necesarios. Y ahí esto sería un perfil o un proyecto de investigación que después se lo va a ejecutar. ¿Verdad? A ver, brevemente algunos de estos componentes. Empecemos con la problema de investigación. En algunas veces puede o no expresarse en forma de pregunta. El problema, ya dijimos que un problema es una situación no normal. Es una situación atípica, un evento que no normalmente debería estar sucediendo. Y en una investigación es una pregunta o necesidad de relevancia social y científica cuya probable respuesta o explicación de intervención no está disponible entre los componentes existentes. Y requiere una investigación científica, es decir, una pregunta que nos hacemos. El investigador se hace una pregunta y la respuesta se supone que no hay respuesta a eso porque nadie ha investigado, no existe respuesta, no existe conocimiento que le permita responder esa pregunta. Si yo quiero saber cuál es el tratamiento del COVID, no voy a hacer una investigación, lo que voy a hacer es buscar una información en una revisión bibliográfica. Entonces, no, la pregunta de investigación es un cuestionamiento que uno haga cuya respuesta probablemente no exista todavía. Por eso decía que la investigación siempre va a generar conocimiento nuevo, que no hay respuesta en ningún otro contexto. El problema puede expresarse en forma de pregunta o no. Surge de dos etapas previas. Puede plantearse a partir de la elección del tema, el planteamiento de la situación problemática y recién se plantea la pregunta de investigación. A ver, el investigador plantea un problema. Necesita saber, esta es la realidad y cambia de curso a partir de un evento que se llama causa, que ha cambiado una nueva realidad. Esto debería ocurrir así, pero ha cambiado una nueva realidad y que es suficientemente importante que alguien asuma la corrección. Eso es un problema. Entonces dice que este problema surge, es una pregunta que el investigador la tiene,
surge de un paso previo. Lo que hace es identificar una situación problemática. Primero identifica una situación. Esta. Eligiendo primero un tema. Entonces, en base a esta situación problemática, hace un análisis y ahí determina el problema de investigación. Entonces, ¿qué se hace probablemente para poder encontrar un problema desde una situación problemática? Habría que primero construir esta situación problemática. Entonces, el investigador encuentra un problema, y este problema lo suele analizar. A ver, este problema que yo pienso que existe, si realmente la ivermectina sirve, entonces, o cualquier otro problema, voy a identificar primero sus causas, las causas de este problema. Estas son causas del problema. Esta sería causa y esta es causa. Esto es causa y este sería un efecto, ¿sí? Y en todas las relaciones igual. Pero además, estas causas tienen otras causas, ¿sí? Y por supuesto también estas causas tienen otras causas. Y estas causas tendrían otras causas. Entonces, cuando nosotros estamos identificando distintos tipos de causas a determinados problemas, lo que estamos haciendo es desestructurarlo, este problema, y por eso es que lo llamamos, en este caso, cuando el problema está desestructurado, lo denominamos situación problemática. Pero no solo identificamos sus causas, sino también identificamos sus consecuencias. Que si este problema sigue así, vamos a encontrar sus consecuencias. Y si esto es una consecuencia, va a haber esta otra consecuencia. La misma relación. Esta es causa, esto es efecto. Esto es causa y esto es efecto. Esto es causa y esto es efecto. Y aquí, por ejemplo, esta de aquí es causa y esto es efecto. Entonces, esto es causa y esto es efecto, esto es causa y esto es efecto. En este caso, estas serían las causas del problema, de la situación problemática. Pero estos tendrían que ser las causas de las causas del problema. Y esta tendría que ser la causa de la causa de la causa del problema. Para no llamarlos así, causa de la causa de la causa, estos elementos en relación al problema se llaman causas. Y los elementos más abajo serían factores predisponentes. Y en este caso serían de primer orden. Los de más abajo serían de segundo orden y los de más abajo serían de tercer orden. Factores predisponentes, primer, segundo orden, respecto al problema. Y con ello estamos estructurando tres elementos. Un árbol de de causalidad, un árbol de consecuencias y en su conjunto todo se llama un árbol de problemas. Una vez que se hace el análisis, vale decir, se ha desestructurado el problema, van a ver que el problema de investigación no es este, sino el problema de investigación puede ser este, o puede ser este otro, o puede ser este otro, que son realmente dudas o preguntas que el investigador se hace para encontrar una realidad. Esa sería una forma de poder identificar el problema. A veces existen otras formas ya antiguas, mucho más clásicas. Hay algunos que están viendo Saint-Pierre y también algunos libros, que dice que para poder identificar un problema, lo que hace el investigador es una pregunta. No una pregunta, sino varias preguntas, pero desde las más simples hasta las más complejas. Primero me voy a preguntar qué es tratar, o después me pregunto cómo funciona, etcétera. Un montón de preguntas y por qué y qué relaciones tiene, cómo se fundamenta. Entonces, me hago un conjunto de preguntas desde la más simple hasta la más compleja y una de estas puede ser la pregunta de investigación que estoy buscando, ¿ya?
Entonces, siempre el investigador, a partir de un tema, tiene que encontrar una pregunta que decíamos que es un problema de investigación. Es una pregunta cuya información probablemente no exista aún en ningún medio bibliográfico o nadie haya logrado responder esa pregunta. ¿Está claro hasta ahora? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Una vez que se ha planteado la pregunta o el problema de investigación, lo que hace los investigadores es determinar los objetivos de la investigación. Los objetivos responden al para qué se realizará la investigación. Tengo la pregunta. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces, el qué voy a hacer se responde a partir de los objetivos. Planteo un objetivo general que se está en relación a los elementos básicos del problema y plantea los objetivos específicos. El general se despliega como en objetivos específicos, es decir, se desestructura en objetivos específicos. Los objetivos deben ser demostrables, los específicos, medibles, dirigidos a aspectos concretos. En los objetivos usan un solo verbo, no pueden haber dos verbos en los objetivos, uno solo, el cual no se debe repetir en el resto de los objetivos. No puedo colocar identificar, 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 no. Tengo un solo verbo, no lo puedo repetir el mismo verbo. Se redactan en orden de complejidad creciente según el tipo de investigación. ¿Ya? A ver. Si yo tengo el investigador, después de haber identificado su pregunta de investigación, tiene que plantear los objetivos. Decíamos que tiene que haber un objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general en su estructura es un objetivo que tiene que tener 3 elementos como norma, a veces 4. Tiene que tener un verbo. El objetivo general siempre tiene que tener un verbo. Un verbo es una palabra, un término expresado en infinitivo, es una acción planteada en infinitivo. Por eso es que se lo utiliza con una terminación ar, ir. Este verbo moviliza un elemento que nosotros llamamos asunto. Por ejemplo, identificar que los factores que es el asunto lo que mueve. Además, este objetivo tiene que tener un método o una forma, un elemento que logre, que defina cómo va a lograrse este verbo a través de una entrevista, no sé, en una forma. Y en algunos casos debe contener un para contribuir a tal cosa, y esto se llama finalidad. En cambio, un objetivo específico lo que normalmente debe tener es un verbo, un asunto, y a veces sí puede tener, si es que no está implícito, verbo, asunto, método. El objetivo específico. Pero la diferencia radical es de que el objetivo general es de carácter enunciativo. En cambio, los objetivos específicos son de carácter operativos, son medibles, deben ser medibles, realizables, por eso es que son operativos. Además de que existe una relación gradual entre cada uno de estos objetivos. Eso vale decir que el objetivo general, que es un enunciado
que no se lo logra, no se mide el logro, este objetivo general se logra por la capacidad de implementación de los objetivos específicos. Siempre deben haber como 3 objetivos. A veces se sustentan 4, pero no pueden haber más en una investigación. Este objetivo general se logra a partir del objetivo específico 3 y este objetivo específico se logra a partir del objetivo específico 2 y este se logra a partir del objetivo específico 1. Vale decir, hay una relación gradual. Esto va a lograr eso. ¿Por qué? Porque el objetivo específico 1 generalmente es un objetivo de diagnóstico. Es decir, en este objetivo se identifica información, identificar, reconocer, etcétera, algo, información. Y con esa información sí se puede lograr trabajar el objetivo 2, que puede ser ya qué sé yo, clasificar, ordenar, organizar, priorizar, no sé lo que quiera. Y con esa información organizada, clasificada, lo que sea, recién se pasa al objetivo 3, que ya tendría que ser estructurar una solución, proponer, no sé, elementos más complejos. Si se ha logrado esta relación del objetivo 1 al 2 y del 2 al 3, cuando se cumple el 3 recién se lograría, entre comillas, se contribuye al logro del objetivo general, que es solamente un enunciado. Entonces, esa es la relación que tiene que haber entre los objetivos cuando uno los va a estar identificando, ¿ya? Tienen que ser medibles, especialmente los específicos. El general es enunciativo, no es necesidad de medirlo, pero sí los objetivos intermedios, los específicos, deben ser operativos, deben ser medibles, deben ser demostrables, dirigidos a aspectos concretos. ¿Sí? En cambio, el objetivo general, no. ¿Está claro cómo deben ser los objetivos? Sí, doctor. Sí, doctor. En este caso, una vez que se tienen los objetivos, ya el investigador lo que hace es una sustentación teórica y conceptual. ¿Qué quiere decir? Un conjunto de conocimientos explicativos, teorías, modelos, conceptos. Hay información teórica que se utiliza para sustentar en la investigación. Pero este fundamento teórico interviene en 2 momentos en la investigación. Se utiliza en 2 momentos. Uno, para identificar, describir la teoría que explica el funcionamiento del problema. Hace rato ya dijimos, cuando uno identifica el problema tiene que fundamentarlo. El problema no es un desconocimiento, lo que yo no sé. El que yo no sé, pues no significa que nadie más sepa. Puede que yo no sepa por ignorante, pero la información está en un libro. No, para identificar adecuadamente el problema o el problema de investigación, que es una pregunta, uno tiene que fundamentar esa pregunta, ese problema en una explicación teórica. Entonces, utiliza la teoría para fundamentar que funciona ese problema. Y el otro momento que se utiliza es para diseñar la teoría que vaya a sustentar la alternativa para intervenir. Es decir, el otro momento es que se utiliza la teoría para sostener la hipótesis, la explicación alternativa que yo tengo para intervenir el problema, lo que utilizo para intervenir al problema. Entonces, la teoría la utilizo en 2 momentos en la investigación, para sostener el problema y el otro momento es para sostener la hipótesis. Se elabora en 3 fases. Primero, ya sabemos, hay que, para buscar, obtener información teórica, se hace la revisión bibliográfica. Agarro varios, busco mucha información, revisión bibliográfica, y con esto, en esta información que tengo sobre un tema determinado, puedo elaborar un esquema de contenido. Esto ya lo sabe. Es un punteo, una lista de subtítulos que va a contener probablemente después mi marco teórico y conceptual. Con esa información que tengo de la bibliografía, yo construyo mi teoría, mi marco teórico conceptual, desarrollando de acuerdo al esquema que había elaborado en un principio. Ya, esa es la sustentación teórica fundamentalmente para una investigación.
El investigador después lo que tiene que hacer es definir una hipótesis, especialmente en las investigaciones explicativas, no en las descriptivas. Pues las descriptivas, ¿por qué? Porque si yo tengo una realidad, una pregunta, tengo una duda, yo tengo que plantear una probable respuesta. Por eso es que una hipótesis normalmente es una posición explicativa que uno tiene, una conjetura que asume una persona frente a un tema. En una investigación si yo tengo una pregunta de investigación, entonces yo planteo una respuesta probable. Es mi juicio a priori, se llama, mi juicio, mi idea, a ser comprobada. Esa es una hipótesis. Entonces yo digo, esta es mi pregunta. Yo digo, no, yo pienso que la respuesta es esta, y esa es mi teoría, mi hipótesis, mi planteamiento preespecial. Y esto tengo que demostrarlo para saber si mi hipótesis es demostrable, es lógica o no es lógica o no, o rechazar la hipótesis. Son respuestas probables al problema de investigación. Está conformado por la relación de dos o más variables. Eso quiere decir que tienen variables. Una variable es una propiedad con posibilidad de cambiar de cualquier ejemplo. Por ejemplo, en estadística hemos definido bien que era una variable. Por ejemplo, la variable sexo tiene dos valores, masculino y femenino. Los elementos que varían. Variable estado civil, 5 elementos, valores. Está soltero, casado, viudo, divorciado y en unión libre, 5 posibilidades, valor, que cambian, eso es una variable. Además, tienen que tener una hipótesis, tienen que tener elementos que varían y además tienen que tener unidades de análisis, que son los sujetos u objetos que participan en la investigación. Estas variables se dan en unidades de análisis, en alguna población, en algún objeto, etcétera, etcétera. Y después tiene que tener elementos lógicos, que son los nexos que facilitan la relación entre las variables. Esta variable influye sobre esto. El influye es un elemento lógico. Es un nexo en este tipo de elementos. Se reconocen variables independientes, dependientes y variables intervinientes. Por ejemplo, lo más lógico son variables dependientes y independientes. Si tal cosa, entonces este otro elemento. Entonces, esto depende de esto. Es una variable independiente y esto es una dependiente. Si yo administro COVID, digo ivermectina, esto muere. Si yo administro eucalipto, esto no sé, no muere. Pero entonces, esta es mi variable independiente y esta es la variable dependiente. Estas variables se miden o operacionalizan con 4 componentes. Hay que trabajar que estas variables, si se dan cuenta, de momento es un juicio, una idea que yo tengo acerca de. Pero esta idea, ¿cómo la voy a demostrar? ¿Cómo la voy a corroborar? Porque dice que en una investigación lo que hace es, si tengo una propuesta, una respuesta probable, tengo que tener una respuesta. Entonces, ¿cómo voy a demostrar científicamente que esta hipótesis es real? Tengo que utilizar la estadística y para comprobar esto tengo que transformar estas variables de la hipótesis en criterios cuantitativos o elementos que puedan medir. Es decir, se llaman indicadores. Entonces, voy a construir en base a esto una matriz que me va a permitir construir mis indicadores. Yo tengo una hipótesis y entonces para operacionar esta hipótesis tengo que construir una matriz que me contemple, que me organice. 4 componentes. Primero, que escribo aquí las variables. Cada una de las variables. Aquí están las variables que tiene mi hipótesis. Su significación conceptual, ¿qué quiere decir?
cuál es su concepto, su significado de cada una de las variables. Yo en estadística lo llamo el valor de la variable. ¿Cuál es el valor? Su significación conceptual. Después, que serían las dimensiones las dimensiones de la variable, es decir, hasta dónde la dimensión de cada variable, hasta dónde se la considera real la variable. Y en base a eso puedo construir mis indicadores. Esta matriz me sirve para construir sobre todo indicadores, porque cada una de estas variables, primero le hago su significado y le encuentro sus formas de medir, Y entonces, en base a estas formas, voy a construir indicadores. Y estos indicadores, por ejemplo, el porcentaje de pacientes sanos, número de personas que enfermaron, esos son indicadores. Estos indicadores ya los puedo comprobar utilizando la estadística. Ya puedo utilizar todo el método estadístico para medir estos criterios, ya que son cuantitativos. Porque hasta aquí, cuando son variables, son cualitativos. Entonces, lo que estoy haciendo es transformar un criterio cualitativo en un criterio cuantitativo, por supuesto como indicador, para que yo lo pueda comprobar y medir utilizando la estadística. Por eso es que tengo que operacionalizar mis variables. El investigador lo que hace es operacionalizar sus variables. Una vez que he hecho la operacionalización de variables, he determinado los indicadores, ya puede el investigador trabajar en diseño metodológico, es decir, organizar su proceso de cómo va a responder las preguntas. Primero define qué tipo de investigación va a utilizar. Voy a hacer una investigación descriptiva, explicativa, no sé, experimental, de qué tipo, con obtención de información transversal, longitudinal, no sé qué tipo quiero. Determinación del universo. Si voy a utilizar la estadística para comprobar mis variables, ¿cuál va a ser mi población con la que voy a trabajar? Y si voy a acceder a una muestra, ¿cuál va a ser mi muestra del estudio? Aquí defino qué técnicas e instrumentos voy a utilizar para obtener información. Puedo hacer una entrevista, puedo hacer revisiones bibliográficas, análisis de datos, no sé lo que sea. Y después voy a trabajar el proceso de medición y recolección de datos. ¿Cómo voy a medir estos datos? ¿Cómo voy a tabularlos, sistematizarlos y presentarlos los datos? Ustedes han visto que, por ejemplo, la estadística utiliza para presentar datos tablas estadísticas, cuadros estadísticos y gráficos estadísticos, como presento. Y en base a estos resultados de la investigación cuantitativa a través de la estadística, yo puedo interpretar los resultados y elaborar mis conclusiones. Y se supone que estas conclusiones serían la respuesta final para decir, sí, tenía razón, mi hipótesis es cierta, entonces estoy contrastando, estoy afirmando, corroborando, comprobando que mi hipótesis es cierta, o puedo decir, no, sabe que estaba equivocado, he comprobado, he demostrado que mi hipótesis estaba mal. Entonces, desecho mi hipótesis, cuyo resultado es válido también en una investigación. Una investigación no tiene que ser exacta, sino yo puedo hacer una investigación, esta es mi hipótesis, pero no, me resultó mal y entonces no estoy teniendo un conocimiento de que esto no es la respuesta. Si se dan cuenta, ese es el proceso básico de una investigación. Estamos hablando solamente en algunos detalles de todos los pasos. Es el objetivo de la asignatura, no es que se haga investigación, sino que puedan ustedes identificar los pasos de la investigación, pero con todo el trabajo que ya hemos hecho previo de hacer redacción técnico-científica, de la gestión de conocimiento, ya podemos entender que la investigación es un proceso mucho más complejo, donde la parte más importante en una investigación contemplan dos elementos. En una investigación cualquiera, ya sea descriptiva, explicativa, cualquiera, hay dos componentes fundamentales.
el investigador que está relacionando un componente práctico con un componente teórico. Hacer una revisión estadística no es investigar. Tiene que haber la relación del componente, o sea, de la teoría y de la práctica del tema, del conocimiento para ser demostrado, porque toda investigación siempre va a buscar conocimiento nuevo, ¿ya? Con estos criterios, nosotros parcialmente hemos terminado todo lo que contempla el programa de metodología. Vamos a dejar para la próxima clase